lo que vamos a tener en este momento y lo que te hemos estado anticipando es esta charla que vamos a estar realizando con, en este caso, con el doctor Fabrizio Berti, que te lo hemos anticipado y te lo hemos ido anunciando en la mañana de la radio, donde, bueno, es médico especialista, ¿no?, en lo que es medicina del deporte y también licenciado en kinesiología y bueno, lo que tiene que ver con respecto a este gran trabajo que viene desarrollando y que nos parece un tema muy interesante y poder consultar al profesional para poder abordar sobre algo que veníamos preguntándonos por qué ocurre las lesiones que vienen sucediendo en principio en el fútbol y también, por qué no, hablar de otras disciplinas, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar con el doctor Fabrizio Berti, que lo tenemos ya del otro lado, así que bueno, va a ser un gusto saludarlo y poder poner luz en este tema en su palabra. Así que bueno, antes que nada te saludo, doctor Fabrizio Berti, muy buenos días, bienvenido a la radio, ¿eh? Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día a toda tu audiencia. Un placer estar conversando de medicina del deporte, así que bueno, un gusto poder charlar y a disposición. Bueno, Fabrizio, antes de entrar en el tema en cuestión, ¿no?, por el que te queremos consultar, comentarle a la gente cuál es la función de un médico deportólogo. ¿Cuál es la función? Bien, el médico deportólogo es un especialista, digamos, podemos decir que es como el médico de cabecera de los deportistas en general, ¿no? Si pensamos en una persona que hace deporte, o vamos a pensar en un deportista, ¿no?, necesita cubrir un montón de aspectos de salud, porque lo que pasa en su cuerpo es distinto a lo que pasa en el cuerpo de una persona que hace actividad física, digamos, de manera amateur o que no hace nada. Entonces hay que cubrir un montón de situaciones que tienen que ver con la parte de nutrición, con respecto al entrenamiento y a su preparación específica o complementaria del deporte, lo que tiene que ver con ciertas lesiones propias del deporte y cómo también afecta su recuperación para lo que es su rendimiento. Eso también es importante porque los tiempos de recuperación a veces son mucho más cortos de lo que uno imagina. Esos 21 días, 28 días de un desgarro muscular en un paciente, digamos, de alto rendimiento tiene que ser menos a veces, ¿no? Entonces, porque hay muchos intereses por medio. Aspectos que tienen que ver con lo que es la suplementación, los tratamientos médicos, qué medicamentos pueden tomar y cuáles no, para que no incurramos en doping positivo, y todo lo que tiene que ver también con salud mental, entre otras, ¿no? O sea, somos como, digamos, los que cubrimos los problemas de salud y enfermedad del deportista en general. Por eso tenemos que nutrirnos de muchas cuestiones, de cardiología, de pediatría, de traumatología. Tenemos que nutrirnos de nutrición, de rehabilitación y preparación. Como deportólogo, también en estos últimos años estamos atendiendo a pacientes, ¿no?, amateurs o personas que quieren empezar la actividad física. Ese paciente que después de la pandemia se vio mucho. Sí. Ya, doctor, hace meses que por la pandemia no hago nada y quiero saber si estoy en condición de empezar a hacer algo o de retomar mi gimnasio, ¿no? Sí. Entonces, digamos, ese tipo de pacientes también son los que nosotros esperamos y estamos viendo mucho también en consultorio, o sea, deportistas o personas que quieren comenzar con actividad física y quieren ver en qué condiciones están a nivel de salud, porque toman medicamentos, porque ya han tenido lesiones. Bueno, ese es un poco lo que nosotros hacemos como médicos, ¿no? ¿Cada deportista debería visitar un médico deportólogo o por ahí es más el deportista por ahí de alto rendimiento que lo consulta o cómo sería en ese caso? No, yo creo que cualquier deportista o persona que haga actividad deportiva, digamos, si es un deportista, entendemos que es una persona que hace un deporte de manera regular, ¿no es cierto? Con cierto estímulo semanal, cuántas veces por semana lo hace, porque está compitiendo los fines de semana, porque está federado en alguna liga, ¿no es cierto? Pero sí, yo recomiendo ampliamente buscar un deportólogo, digamos, lo que tenga más cerca, más accesible, para al menos tener una visión general, una primer consulta, elaborar, digamos, objetivos también y empezar a abordar un montón de cuestiones, porque a veces no somos muchos los deportólogos, la verdad, en la provincia son pocos, ya no es una especialidad muy concurrida, y muchas veces, bueno, la lesión la puede ver tranquilamente también un traumatólogo, la puede ver un médico clínico de familia, pero creo que como todo, yo trabajo con traumatólogos también y cuando yo llego hasta cierto punto necesito el trabajo en equipo. Claro. Bueno, en algún aspecto creo que la consulta médica o la atención médica de ciertas lesiones
puede quedar, digamos, un poco corta o no se pueden ahondar muchos aspectos que el deportólogo está preparado, porque está formado para eso, y puede ir más allá tratando de ver aspectos en cuanto a la prevención de lesiones y cómo ir sobrellevándola para no perder la actividad deportiva. O sea, siempre vamos a buscar que el paciente se mueva y haga deporte, ¿no? Perfecto. Doctor, bueno, le quería preguntar porque tenemos acá un colega que, bueno, que hablamos de deporte, hablamos de lesiones, se viene recurrentemente en este último tiempo, en estos pocos meses, desde que va del año, de que 21 jugadores, pero hablando solo del ámbito profesional, 21 jugadores con problemas o en rotura de ligamentos o lesiones vinculadas a la parte de ligamentos cruzados, eso y demás. Y el tema es, ¿por qué ocurre lo que está ocurriendo? Digo, que tantos jugadores y sobre todo profesionales estén sufriendo este tipo de lesiones. Bueno, es buena pregunta. La verdad que está pasando algo. Creo que hubo algo similar en una temporada ya hace varios años atrás en Primera División, pero no se recuerda una incidencia, es decir, la cantidad de lesionados. Inclusive en medicina del deporte hablamos de exposición, ¿no? Es decir, en tantas horas de partido, si podemos calcular y cuántos jugadores estuvieron expuestos y cuántas lesiones aparecieron, podemos sacar como una tasa de incidencia lesional por horas de exposición. Uh-huh. Es decir, cuántas lesiones hay según los jugadores en horas de exposición, ¿no? Es una forma de calcular la incidencia real para vos poder compararlo con, no sé, otras ligas, otros países. Eso es más específico. El tema es que hay que tomar como toda la temporada. Entonces, como que el corte final lo podamos hacer cuando termine, no sé, esta primera parte del campeonato o a fin de año, como para que sea más real. Pero es muy alta la incidencia. Ya el hecho de tener, como, bueno, hablábamos recién, ¿no? Ya 21, una lesión más, uh-huh. Digamos, de ligamento cruzado anterior, que eso también está bueno aclararlo. Cuando se dicen los cruzados, en realidad son dos ligamentos en la rodilla, cruzado, el cruzado anterior y el cruzado posterior. El que más se lesiona es el cruzado anterior. El cruzado posterior es baja la incidencia de presentación, pero el que se rompe es el cruzado anterior, ligamento cruzado anterior. A veces va acompañado de lesión meniscal, a veces va acompañado de otro ligamento que es el lateral interno o colateral medial, que son los que estabilizan la rodilla. A ver, es una lesión, primero y principal, tiene gran impacto, es una lesión que impacta mucho mediáticamente y es una lesión que impacta mucho en el jugador y en el equipo, en el grupo. ¿Por qué es una lesión que por más que apresuremos el proceso de cirugía y recuperación, en el mejor de todos los casos no va a llevar antes de 8 meses, 7, 8 meses en fútbol profesional, que en realidad se recomienda 9 meses por lo mínimo, pero porque son jugadores que están obviamente con contrato y que necesitan sus procesos lo más rápido. Pero vos imagínate, Martín, es un proceso rápido, digamos largo, son 7, 8 meses en donde el jugador, digamos, va a tomarse tiempo. Hay un caso de un jugador muy conocido que jugó en Boca, jugó en San Lorenzo, que el año pasado jugó en Talleres, que se fue de Talleres también, que decidió afrontar sus últimos años de carrera, creo que está jugando ahora también, y que no quiso operarse, porque obviamente también el operarte, el tiempo ese puede terminar de alguna manera retirándote en el buen sentido, es decir, puede cortar tu carrera deportiva. Entonces, ya de por sí que haya 21 personas que tienen que afrontar durante 7, 8 meses esto, y la verdad es que impacta mucho. Las causas, Martín, siempre las lesiones deportivas son multifactoriales, multicausales. O sea, no tenemos una causa, sino que hay un montón de causas que van empezando a unirse y a tomar más importancia para que llegue el momento de la lesión, ¿no? Hay una posición de la rodilla que se llama posición de no retorno, en donde la rodilla queda en flexión con rotación de cadera, en donde el ligamento queda en una posición de máxima tensión, y es ahí donde se genera habitualmente la lesión. Por eso dice de no retorno. El tema es cómo llegamos a esto, ¿no? Bueno, ahí se suman factores propios del deporte, intrínsecos, tiene que ver mucho la edad, el género también tiene mucho que ver, las mujeres tienen tendencia a lesionarse más, estamos viendo muchísimas lesiones de ligamento cruzado en chicas, te digo también en edades más jóvenes, o sea, chicas más jóvenes, eso se ve mucho. Hay una cuestión de hiperlaxitud también, que eso también favorece mucho la lesión, el paciente que es hiperlaxo, eso es, digamos, más elasticidad, las articulaciones van a mayor rango, por así decirlo. Esas son condiciones propias, digamos, ¿no? Condiciones musculares,
de preparación física, y bueno, después viene todo lo que es extrínseco, todo lo que es externo, ¿no? Lo que tiene que ver con tiempos de competencia, calendarios, preparación física semanal, lo que tiene que ver con terreno, lo que tiene que ver con calzado deportivo. Y otra cuestión también que tiene que ver importante, que no le dije, que es intrínseca, que es las lesiones previas que uno ha tenido también. Porque cuando yo tengo una lesión previa en la rodilla, puede ser el factor de riesgo para la lesión siguiente, en la misma rodilla o en otra parte, ¿no? ¿Cuál es ¿hay alguna edad en particular donde se generan más este tipo de lesiones? ¿O... Los pacientes jóvenes son los que más se suelen lesionar de este grupo de edad, pero es bastante amplio, ¿no? Tenemos pacientes, como te digo, de 15 años, 14 años que están teniendo lesiones, hasta pacientes de 45, 50. Hay más tendencia por ahí en los más jóvenes que son como más activos en estos deportes y por la exigencia que tienen estos deportes. Después también hay deportes que se le dicen de pivot, así por el giro que tiene la rodilla. Y hay deportes también que le decimos de alta demanda para la rodilla, es decir, deportes que les van a pedir mucho la rodilla. Ejemplo, el fútbol, número 1, básquet, handball, rugby o hasta hockey, vamos a decirlo. Son deportes de alta demanda porque son colectivos, tienen contacto, colisión, o sea, yo voy a tener que chocar contra un rival, digamos que eso es un factor agregado porque, digamos, no controlo, digamos, la preparación que tiene el rival. Y la situación que me va a imponer el rival, ¿no es cierto? Y después también, obviamente, tienen partes que hay que acelerar, hay que frenar. Entonces, todos esos deportes le exigen mucho lo que es habitualmente el tobillo y la rodilla, ¿no? Hablaba Fariso de los factores intrínsecos y los extrínsecos, ¿no? Sí. En cada caso, ¿cómo se puede prevenir? ¿Se puede prever esas cuestiones? ¿Cómo se puede prever lo intrínseco y cómo se puede prever lo extrínseco? Mira, sobre lo intrínseco en realidad poco tenemos que hacer, más que conocer la realidad, y sí se puede obviamente trabajar sobre lo extrínseco. Claro, ¿no? porque es más fácil de prever lo extrínseco, digo, ¿no? Totalmente, son los que podemos controlar, Martín, claro. Exactamente. Mira, uno de los factores importantes y clave que tiene que ver con esto es la preparación, digamos, que estamos haciendo para el deporte que vamos a afrontar. Es decir, prepararnos para hacer cierto deporte. Y ahí empieza a jugar un poco lo que decías vos de la edad y de las condiciones de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué nivel de condición física tenemos? Si yo soy una persona que no tengo nada de preparación física, no hago ninguna actividad física regular, no acondiciono mis músculos, mis tendones, mis articulaciones con buenos rangos de movimiento, mi aparato cardiovascular, cardiorrespiratorio, ¿no? Si yo no me preparo, es muy probable que si yo quiero hacer una actividad deportiva, vamos a llamar desde fútbol, desde salir a andar en bici, desde salir a correr o desde hacer pádel, vamos a suponer que está muy de moda, posiblemente esta actividad deportiva termine siendo un factor de riesgo. Con esto no quisiera yo, digamos, decirle a la gente, no haga deporte porque se puede lesionar, todo lo contrario, tenemos niveles de sedentarismo altos, pero hay que entender que después de cierta edad es muy conveniente prepararse físicamente para poder hacer el deporte que tanto nos gusta y que buscamos, ¿no? Entonces, sobre lo que es los factores extrínsecos, creo que esa es la clave. La preparación física que vos tenés que tener para afrontar ese deporte, ¿no? Y acá, bueno, viene un hecho clave que a mí me parece contundente en lo que es el fútbol argentino, que ha sido este calendario quizá excesivo, compromiso de los equipos. Hay equipos que vienen jugando montones de partidos semanales, digamos, o mensuales, por así decirlo, desde enero. Creo que ninguno se ha salvado. Si le sumas, obviamente, los torneos internacionales, le sumas Copa Argentina, también, digamos, le agrega algo más. ¿Y esto qué hace? Hace que el cuerpo de estas personas recontra entrenadas no se recuperen como tienen que hacerlo para rendir al máximo como tienen que rendir, y obviamente la planificación semanal del entrenamiento tiene que cambiar, porque de repente tenés un partido un sábado, no es lo mismo tener un sábado, tener el otro domingo, que tener sábado, miércoles, domingo, ¿sí? Para vos poder jugar, ¿no? Bien. Entonces es muy importante, yo creo, como he hecho acá, lo que es la preparación física para el deporte que vamos a hacer. La verdad que o sea, es para preguntar un montón de cosas, ¿no?
Obvio. Porque digo, o sea, vos como médico deportólogo, cuando ves esta seguidilla de partidos, estados del campo de juego, vos te agarrás la cabeza cuando decís, es inevitable porque el cuerpo, o sea, el músculo y demás, necesita su tiempo para recuperarse, para sí o sí o no. Eso es Sí, inevitable. por supuesto. A ver, uno sabe que el alto rendimiento, lo que es fútbol, ¿no? Y con todo lo que ello implica, digamos, contrato de por medio, presiones laborales, Ujú, presiones que tiene cada uno de los jugadores, los equipos. El contexto socioeconómico tampoco es, digamos, ajeno a lo que es el fútbol, vos eso lo sabes muy bien, los medios de comunicación, o sea, todo va llevando parte de un sistema que uno está al medio. Y los jugadores, obviamente, parece que tienen que rendir como máquinas, ujú. pero en algún aspecto uno termina diciendo, y sí, terminan siendo el fusible, ¿no? Digamos, donde termina cortándose el hilo por lo más delgado, porque claro, tienen que rendir, tienen que cumplir, y las recuperaciones, digamos, las conocemos. O sea, Ujú. el cuerpo necesita 48 horas, 72 horas de un esfuerzo muy intenso para recuperarse, pero claro, en ese nivel uno trata de acortar estos tiempos y de usar estrategias para que sea más corta la recuperación y esas máquinas, por así decirlo, estén listas para volver a rendir. Ujú. Ahora, el tema es qué pasa con todo el resto de los deportistas que no tienen ese nivel, que es la gran mayoría, es decir, deportistas de bajo rendimiento, medio rendimiento, amateur, en donde realmente uno no cubre todas estas cuestiones, ¿no? Entonces ahí sí se complica más y esa es una realidad que veo mucho en consultorio. Yo estoy viendo hace por lo menos 2 años. Es tremenda la cantidad de pacientes lesionados de rodilla. Ujú. Es una paradoja que te incomoda mucho porque nosotros leemos mucho del cruzado, del ligamento cruzado, sabemos cada vez más de la recuperación, vamos entendiendo respecto a prevención, entendemos de retorno al deporte, o sea, vamos como poniéndonos más fino, pero cada vez hay más. Es una cosa Sí, sí, que sí, te sí. sorprende, y sobre todo en mujeres, muchas mujeres, y sobre todo en lo que tiene que ver con los chicos. Y Ujú. ahí es otro también gran capítulo. Chicos, chicos, Mirá. 13, 14 años, también mucho, mucho de cruzado. Que puede desencadenar en esto, que hay una vagueza a la hora de cuando uno entrena, cuando uno se prepara, cuando va al entrenamiento, de que no hace una buena entrada de calor, de que no hace una Ujú. buena elongación, de que no hace una buena, que no estira bien o que no hace una buena flexibilidad. Hay como que una relajación en ese aspecto que uno por ahí dice, nah, eso te juego, pero que es Claro. fundamental, digamos, eso. Sí, totalmente. Digamos, si vos sos amateur y te vas a manejar de esa manera, hay que entender por ahí que estás un poco librado de tu biología, ¿no? Es decir, a Ujú. tu condición propia, ¿no? Estos Sí. factores intrínsecos, tu edad, si tenés lesión, entonces si yo soy una persona de 40 años, que ya tengo lesiones musculares, que ya he tenido lesión de rodilla, que no me estoy preparando, que estoy trabajando mucho, que estoy alimentándome mal, que estoy descansando como puedo, bueno, tengo que entender que si yo voy a mi picadito, ¿no? Y si el resto de mis compañeros no están en las mismas condiciones que yo, ¿no? Es posible que yo me esté exponiendo a lesiones. No quiere decir que tengo ya garantizada una lesión, pero estoy exponiéndome. Entonces yo creo que tiene que ver todo lo que vos dijiste. Entrada en calor, flexibilidad, estiramientos. Tiene que ver con lo que es la preparación física. Yo creo que sí, me parece que es el aspecto central de esto, a donde se puede apuntar. Y en eso lo más importante es el trabajo de fuerza, es decir, el fortalecer ciertos grupos musculares, el enseñarle a nuestras rodillas, nuestros tobillos, nuestras caderas, cómo tienen que moverse, cómo tienen que trabajar y sobre todo sumar ejercicios de fuerza explosiva, de coordinación, porque pensemos que todos estos deportes que hablamos, ¿no? El fútbol, el básquet, el handball, el hockey, como todos los deportes, tienen gestos muy específicos. ¿Y Ujú. qué es lo que te acerca al deporte? La velocidad en los gestos, es decir, la intensidad con el cual lo hago. Te Bien, pongo otro ejemplo, es muy común no, mira doctor, igual yo juego parado, ¿viste? La típica, juego parado, no, voy al arco. claro. Bueno, vas al arco hasta que quieras hacer el movimiento, digamos, para llegar y no llegaste. Voy a jugar el pádel, no, pero igual juego muy parado, es tranqui, entre amigos. Es tranqui hasta que va esa pelota a la cual vos querés llegar, y esto me refiero a cualquier lesión, en hombro, puede ser en la espalda, lo que sea. Entonces, tenemos que entender que los deportes te van a pedir ciertos movimientos explosivos rápidos. Bueno, Ujú. la pregunta que tengo que hacerme, ¿vengo entrenando esto? ¿Estoy preparado para hacer los gestos que me va a pedir este deporte en un nivel, digamos, amateur bajo o en un nivel más alto, ¿no? Bien.
Después de la pandemia, ¿hubo alguna gran cantidad de lesiones ante la quietud de los jugadores, que hubo un parate Sí, ahí? sí, tuvimos muchas musculares, muchas Ajá, lesiones musculares. La lesión muscular, digamos, en lo que es miembros inferiores, es la más frecuente, digamos, en un 35-40% de las lesiones en general son musculares. Hay 4 grupos musculares que habitualmente se lesionan históricamente en el ranking mundial, que tiene que ver con isquiotibiales, ¿no? Lo que tiene que ver con aductor, la parte interna del muslo, lo que es cuádriceps y lo que es el gemelo interno, la pantorrilla. Esas 4 lesiones son las líderes, las top mundial, digamos, es lo que más vemos en consultorio y es también lo que más sabemos. Y la lesión muscular sigue estando, solo que también ahora, como hay muchos cruzados que están saliendo, no se están mostrando mucho las lesiones musculares que hay. Pero ujú. obviamente que si yo tengo un calendario súper engordado con partidos en la semana o en el mes y tengo ritmos de entrenamiento que van cambiando, jugadores que viajan, etcétera, la parte muscular también se está sintiendo, ¿no? También hay varias lesiones musculares. Bien. Fabricio, para todos los que nos están escuchando, que por ahí practican fútbol o cualquier otra disciplina, tantos hombres como mujeres, como bueno, quienes nos están escuchando, y tenemos que hacer una recomendación, ¿viste? Esta va para el reel, ¿viste? Que va cortito, ¿viste? Cortito así en Ahí va. explicaciones. Aspectos o cuestiones a tener en cuenta para evitar lesiones. Por ejemplo, Ujú, que te puede llevar a una rotura de ligamento, por ejemplo, ¿no? ujú. O esas cosas que sí se pueden prever y que se las recomendamos para quien nos está escuchando. Bien. Mira, número uno, si sos deportista así, amateur o ya venís practicándolo de manera regular o hasta nivel competitivo, siempre te recomiendo una consulta inicial con un médico deportólogo para ver qué tipo de lesiones has tenido y qué nivel de condicionamiento físico general tenés, desde la salud cardiovascular hasta todo lo que es osteo, mioarticular, hueso, articulación y músculo, ¿sí? Eso en principal, un control inicial. Después, aspectos que tienen que ver con una nutrición adecuada a la actividad deportiva que vas a hacer, ordenada durante el día, evitando ciertos alimentos, favoreciendo una correcta hidratación, ¿sí? Una preparación física complementaria, es decir, encomendate con un preparador físico en un gimnasio supervisado desde ya para que puedan ajustar ejercicios de fuerza principalmente en 2 a 3 veces por semana y ejercicios más bien cardiometabólicos, un poquito más aeróbicos, ¿sí? De acuerdo al deporte que vas a hacer, ¿sí? Y después ser regular en la disciplina que vas a hacer, evitar por ahí sobresaltos, de desaparecer 3 semanas y volver a jugar 2 partidos ahí un día, evitar esos torneos que son a lo mejor completos todo un sábado y un domingo. Y por supuesto en ese caso también se recomienda obviamente un descanso adecuado, ¿sí? Y lo que es el material deportivo acorde a lo que estás haciendo en la disciplina, lo que tiene que ver con calzado principalmente, acorde a la superficie de juego que vas a jugar y demás. Esas son como las recomendaciones en general que le puedo hacer al deportista, ¿no? Perfecto. Quedó clarísimo, quedó clarísimo. Fabricio, ¿nos puede explicar de forma gráfica o como para que el común de la gente entienda cómo es una recuperación de por ejemplo, una lesión de ligamento o de cruzado que lleva tanto tiempo, como por ejemplo el Bien. desgarro? ¿Viste? Te dicen un desgarro, no, tenés que esperar que el desgarro lleva su tiempo o cualquier otra cosa. ¿Cómo es en ese sentido la de ligamento o la de cruzado? Ligamento cruzado, veamos, primero entender que la mayoría de los tratamientos ahora son quirúrgicos, ¿no? Todavía no tenemos suficientes casos y la evidencia científica, digamos, donde nos apoyamos los profesionales, las publicaciones, los artículos, no nos hablan de que sea una verdadera opción el no operarse, o mejor dicho, hay un grupo de pacientes, un tercio de los pacientes que tienen que reunir ciertas condiciones para decirle no es necesario que se opere, podemos esperar sin operar, pero no es la mayoría. Eso para tenerlo en cuenta. Y eso hay que verlo en consultorio con cada caso en particular. Pero en general, la mayoría de las lesiones de ligamento cruzado anterior se opera. Como hay que operarlo, al entrar a un quirófano, se toma un injerto de una parte del cuerpo para Ujú. reemplazar ese ligamento que está roto. Hoy la mayoría de los traumatólogos lo hacen por artroscopía, con cámaras, en donde se daña menos la articulación y la recuperación es un poco más rápida en el posquirúrgico inmediato, es decir, las primeras semanas. Habitualmente, una vez que está operado el paciente, se hacen etapas, habitualmente son 4 etapas, en donde las etapas van cumpliendo objetivos. Y esto se hace durante al menos unos 7 u 8 meses.
Estas etapas tienen que ver con recuperar la movilidad de la rodilla, que tiene que ver con estirarla completamente hasta flexionarla a unos 130, 135 grados, es decir, casi tocándose la cola, más o menos para que uno lo imagine. Después tiene que ver con controlar la inflamación que queda. Y después viene todo lo que tiene que ver con la parte funcional de la rodilla, es decir, cómo se va a mover gracias a sus músculos. El principal músculo que hay que trabajar es el cuádriceps, después también viene el isquiotibial, que son músculos posteriores. Ambos trabajan de manera conjunta para controlar la rodilla y de a poco se van sumando ejercicios con carga de peso, es decir, con impacto, ¿no? Desde caminar hasta poder trotar y hasta poder hacer ejercicios de más control. Pero son etapas que se van guiando en una rehabilitación, lo hace un kinesiólogo y después en un momento empieza a entrar en juego lo que es el trabajo de un gimnasio. A partir habitualmente de un cuarto, un quinto mes de postquirúrgico empieza lo que es la fase del gimnasio, ¿no? Pero el paciente operado habitualmente los primeros 2 meses más o menos, o 1 mes y medio, 2 meses, es el momento más jodido porque todavía renguea, duele la rodilla. Pero después del tercer, cuarto mes, el paciente ya hace su vida normal en el día a día y ahí es donde viene la parte más importante porque el paciente se relaja y ya de repente a lo mejor no vuelve al gimnasio y aparece a los 7, 8 meses queriendo volver a hacer un partidito de pádel. Y es donde la rodilla te dice, momento, no me preparaste para esto, no me enseñaste qué tengo que hacer y la rodilla puede doler, se puede inflamar, te puede avisar que algo está mal. O en algunos casos, lamentablemente, se ve bastante, hay rupturas de ese injerto, se vuelve a romper el injerto, ¿no? Bien, perfecto. Nos hablaba del pádel y hablábamos fuera de aire también de lo que es el running, ¿no? Que son por ahí el furor que estamos viendo hoy en día. No sé si la bici por ahí también tiene menos impacto, que también se está practicando mucho, por ejemplo, aquí en Moldes. ¿Cómo es ese tipo de deportes? ¿También es similar al fútbol? ¿Se ven otras lesiones? ¿Es lo mismo? ¿Cómo ocurre? Mira, son distintos, Martín, porque tanto el running como el ciclismo son deportes que se llaman cíclicos, es decir, tienen un gesto que se va repitiendo, ¿no? El fútbol, como los otros deportes que mencionamos, son deportes acíclicos, tienen movimientos multidireccionales, tienen momentos de pausa, de aceleraciones. En cambio, lo que es el running y el ciclismo son cíclicos, es decir, yo voy ajustando un gesto, repitiéndolo de manera ordenada. Eso trae, digamos, algunos pros y algunos contras, ¿no? Los pros es que si yo puedo entrenar ese gesto y ajustar la técnica sobre la bici o la técnica al correr, voy a ser más eficiente para el deporte y también voy a estar evitando ciertas lesiones. Ahora, la contra que tiene esto que justamente al ser un gesto repetitivo, si yo tengo algunas lesiones previas o no tengo una preparación acorde a lo que quiero al correr o andar en bici, puedo sobrecargar ciertas estructuras como tendones habitualmente, que es lo que más se ve, o ciertas articulaciones. Al correr, un ejemplo, digamos, muy común, lo que es el tendón de Aquiles, las tendinopatías de Aquiles, las tendinopatías rotulianas, la rodilla del corredor o bandela iliotibial, o sea, son todas lesiones de tejido blando, ¿no? Síndromes femoropatelares adelante en la rótula, en la rodilla, síndromes meniscales a nivel del pie, también la fascitis plantar, habitualmente miembros inferiores. En el ciclismo se suma también más que nada tendinopatías rotulianas, lo que tiene que ver también con dolores lumbares, dolores en cadera habitualmente, pero obviamente que la bici, al no tener el impacto, digamos, es como menos estresante para las articulaciones que correr. Con respecto a correr, mira qué importante, Martín, hay un gran, digamos, avance en que antes el corredor decía, no, yo no voy a hacer fuerza, ni músculo, ni voy a fortalecer, porque me pongo más grande y necesito estar más liviano. Bueno, ahora, hace años, se revirtió esto. Todo corredor necesita hacer trabajos físicos complementarios a correr. Es decir, si yo voy a correr pocas veces por semana, pero no me interesa correr los fines de semana, carreras, posiblemente si vos sos muy gradual en el volumen del correr, un volumen semanal de, no sé, 10, 20, 30 kilómetros semanales, quizá con eso tu cuerpo resista, dependiendo cada caso, ¿no? Si tenemos lesiones, tu edad, etc. Pero cuando el corredor empieza a engancharse, empieza a sumar volumen semanal de kilómetros,
empieza a meterse en una carrera los fines de semana. Bueno, el cuerpo empieza a decirte, ok, necesito que me prepare físicamente para esto. Y ahí los trabajos de fuerza orientados al corredor son sumamente importantes y son el factor preventivo más importante. Entonces, hoy en día los corredores de calle necesitan hacer trabajos de fuerza complementarios a correr. O sea, si yo quiero meter muchos kilómetros por semana, necesito dedicarle 1, 2, 3 veces por semana a hacer ejercicios de fuerza para complementar este trabajo de running. Y Eso si es bien. perdón, Martín, si es montaña, pero totalmente, digamos, inevitable. O sea, no hay corredor de montaña que no tenga que hacer trabajos de fuerza, porque Bien. si no, no pueden cumplir. Y en montaña hay mucho acá en Córdoba, muchísimo, trail Sí, running. sí, sí, sí. Ese trabajo complementario, ¿ha sido sin un gimnasio? No, habitualmente lo pueden hacer los personal, habitualmente hay rutinas también por ahí online que son trabajos más de fuerza explosiva, de salto, ciertos grupos musculares, porque el corredor necesita, digamos, tener la capacidad de tocar el suelo y volver a salir, ¿no? Es decir, esa capacidad de amortiguar rápidamente, de Sí. ser bien explosivo al contactar, ¿no? Bajar los tiempos de contacto, que se le llama, al correr. Así que si es en un gimnasio, por supuesto mejor, hay más recursos, pero siempre, digamos, me gusta poner el foco en en el personal, es decir, la parte, digamos, humana de esto, el Ujú. profesional. Bien. Yo creo que hay que buscar profesionales preparados para esto. Creo que los profesionales de entrenamiento tienen que orientar su formación hacia esto, entender que si yo tengo una persona que va a correr al frente mío, no es lo mismo que el doctor Berti, que quiere hacer una rutina Ujú. general, Sí. o Martín, que quizá tiene una lesión de ligamento cruzado. Son tres, digamos, personas diferentes que yo tengo que saberlas trabajar. Bien. Eh, Mira, tengo tantas cosas para Sí, sí, preguntar por ahí, ¿no? Que es impresionante todo esto. Pero lo que tiene que ver con respecto a las lesiones, de acuerdo a la disciplina, las causas por las que se generan las lesiones, por lo general son las mismas, ¿no? La que llevan a la causa de una lesión, a provocar una sí, lesión. sí, en general sí. Lo que cambia, obviamente, tiene que ver con el tipo de deporte al cual vos te expones, ¿no? Bien. Como hablamos, ¿no? Por decirte, el factor entrenamiento y el factor carga de entrenamiento, ¿no? Es un factor determinante. Ujú. Yo creo que vamos a ir a lo que es, no sé, corredores, ¿no? Que es lo que se ve mucho. Si el corredor entiende cómo es la forma de ir haciendo gradual su actividad, evitando picos o sobresaltos, es decir, esto, ¿no? Yo salgo a correr 3 veces por semana. Ok, un mes no salí. Bueno, tengo que entender que volver va a tener que ser el nivel inicial anterior, Sí. no lo último que dejé, sino quizá más abajo todavía. Entonces, si yo puedo ser muy gradual en cómo lo voy a cargar a mi cuerpo, ese es un factor preventivo bastante importante. La mayoría de las lesiones ocurren cuando de vuelta no hay una preparación física adecuada o no hay un manejo, digamos, acorde de la carga de trabajo, es decir, el Bien, ejercicio que yo voy a hacer. bien. Eso es lo que más se suele ver. Y eso es todo un arte también, ¿no? Hay ciencia detrás de esto, pero hay mucho de arte de conocer a quién estoy entrenando y cómo lo voy a estresar en el buen sentido del cuerpo, ¿no? Bien. Ahí me acordé de la pregunta. ¿La natación es un buen complemento para el deportista? Sí, es un buen complemento desde el punto de vista cardiorrespiratorio en Ajá. general. El agua tiene un montón de beneficios a nivel también movilidad. Yo en eso, digamos, la natación creo que es una buena recomendación de actividad. Siempre muchos años se le recomendó como una buena actividad para la espalda. Mira, yo, digamos, en eso también trato de ser como más criterioso en este aspecto. Si yo quiero jugar mi picado los fines de semana, de fútbol Ujú. con mis amigos o el torneo, bueno, si vos vas a nadar en la semana, vas a tener buena condición cardiorrespiratoria, es decir, tus músculos respiratorios van a estar preparados para mover mucho oxígeno y el corazón va a poder latir y llevar sangre a todos tus músculos de manera eficiente. Ahora bien, ¿qué pasa con tus músculos de los miembros inferiores que vos los tenés haciendo un cierto ejercicio en el agua y de repente, digamos, te entrenaste como Aquaman y querés salir a ser Cristiano Ronaldo? Ujú. Ahí es donde está ¿no? Me parece el criterio que hay que tenerlo. Bien. Entonces, creo que si vos no haces ninguna actividad deportiva,
pero vos querés hacer una actividad física regular, natación es excelente, es muy buena. Bien. Pero como complemento físico depende de qué deporte lo quiero hacer. En un ciclista posiblemente, bueno, puede ser un buen complemento, en un corredor también, pero hoy en día se conoce tanto los beneficios sobre los ejercicios de fuerza, de fortalecimiento, que es como el factor protector más importante, Martín. Es decir, necesitamos hacer fuerza. A ver, los pacientes cardiópatas que tienen problemas cardíacos, que han sido operados, pacientes con obesidad mórbida, pacientes oncológicos. O sea, te estoy poniendo situaciones de salud, enfermedad muy jodidas, muy complejas. Hoy encuentran beneficios en hacer 2 veces por semana ejercicio de fuerza. Es decir, vencer resistencias, que pueden ser su propio peso, pueden ser bandas elásticas, mancuernas. Pero claro, la clave es que la receta esté bien orientada por un profesional y para cada persona. ¿Me explico lo que voy? Bien. Entonces, el beneficio es muy marcado con los ejercicios de fuerza, sin duda. Para reducir los factores intrínsecos, ¿la disciplina es el factor fundamental? ¿Es un factor fundamental la disciplina en el deportista o no? Sí, por supuesto, la regularidad, exactamente. La disciplina y regularidad hace también que tu cuerpo vaya adaptándose mejor y vaya entendiendo esta sobrecarga, ¿no? Porque entrenar, hacer ejercicio es estresarlo al cuerpo, es sacarlo de su situación normal para que genere cambios positivos, ¿no? Bien. Bueno, acá me escribe el profe de un team de bici que entrenan, así que ahí está escuchando la nota y se la va a trasladar a sus alumnos también. Buenísimo, la verdad buenísimo. que es muy interesante. Pero bueno, de acá para lo que viene, ante lo que hablábamos al comienzo, ¿no? De las tantas lesiones que hay y sobre todo por ahí en el fútbol, este número, ¿crees que es una relación de lo que puede llegar a ocurrir de acá para adelante, de que van a seguir habiendo quizás este tipo de lesiones? Y mira, digamos, ya lo dijo una eminencia en traumatología del deporte, que es el doctor Batista, ¿no? Sí. Un traumatólogo muy experimentado de Boca, muy reconocido en el ambiente. Y, a ver, tienen mucha experiencia, ya han vivido por muchas. Vos pensés que han rehabilitado a los mejores, han operado a los mejores, hasta 2 veces en algunos casos. Yo creo que sí, ojalá que no. Mi deseo es que no, obviamente, que baje esta incidencia. Lo veo difícil con respecto a los calendarios. Aparte, vos imaginate que de vuelta se te resienten 2 jugadores. Hay equipos que tienen hasta 2 jugadores. Mirá el caso de Belgrano. ¿Sabes lo que es tener 2 jugadores cruzados a nivel profesional? Sí. Mes, es un daño muy grande a nivel del equipo también en general. Y eso también termina moviendo otras piezas, hay que hacer ajustes. Yo digamos, lo veo difícil que baje. Esa es la realidad, espero que no. Me enteré por vos, ¿no es cierto?, de este caso número 21. Pero también hay que empezar a pensar en las otras lesiones, ¿no? Lesiones musculares que puede haber detrás, porque de repente empiezan lesiones musculares y te empiezan a bajar soldados, ¿no? Bien. El tema que se ve difícil con este calendario tan como acotado que han hecho, ahora tenés Copa América. La verdad que es complicado, pero bueno, son obligaciones que tienen que cumplir los clubes, hay contratos por medio, contratos televisivos, hay un montón de cosas. Digamos, ¿cómo hacen para modificarlo eso? Es como medio difícil, ¿no? Como profesionales también, supongo que les debe tocar lidiar con las presiones de los clubes también para que, yo necesito que juegue, no. Por supuesto. Encima, ¿no? Por supuesto. A ver, no podés trabajar en alto rendimiento si no entendés, ¿no es cierto?, las obligaciones. O sea, nosotros decimos, atendemos habitualmente deportistas, no lesiones, ¿no? Y el deportista no es solamente una rodilla, el deportista es todo lo que está generando alrededor de él y todo lo que él necesita, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Distinto del amateur, en donde uno le pone el foco en su salud, en lo mejor para su salud, no importa cuándo vuelva a hacer el deporte, lo que queremos que vuelva de manera segura. Sí. Pero en el caso del alto rendimiento, Martín, cuando vos tenés gente que labura de esto, o sea, son personas que tienen contratos, que decís, loco, no puedo frenar tanto, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí la cosa hay que empezar a negociar, hay que empezar a dialogarlo, hay que empezar a asumir responsabilidades compartidas también con el deportista, porque también él está trabajando en su cuerpo y él entiende que tiene un periodo de vida útil a nivel deportivo. Entonces ahí se complica bastante, Martín, porque vos querés volcar todo lo que sabes que tenés que hacer lo mejor a nivel científico,
pero tenés otra realidad y de repente te viene la orden de arriba y te dice, mirá, tal jugador tiene que jugar, o sea, no puede no jugar, ¿eh? Claro. ¿Me entendés? ¿Y cómo haces ahí en ese ¿Cómo caso? haces? ¿Cómo haces, no? Eso es tan ahí no, no hay manera, no hay manera. No hay manera, si no sabes manejar eso, no Sí, puedes estar trabajando ahí, sí, 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 sí. definitivamente. Realmente. Fabricio, sé que se me vino lo del pádel, ya para ir buscando el cierre también, para no robarte tiempo, porque la verdad, si no, vamos todo en camión a Córdoba a visitarte con todos Un los gusto. deportistas juntas, ¿eh? Che, Claro, Fabricio, hablamos de la cancha de pádel, que en su momento decía, no, el pádel, el piso te rompe. El piso te rompe, pero ahora, y ahora hay muchos pisos de alfombra, ¿no? sí. Entonces digo, ¿eso cambia, reduce el impacto? ¿El piso que se usaba antes es verdad que te rompe o cómo es eso? Sí, yo creo que también se desconocía bastante la actividad. Antes, obviamente, el piso es esa carpeta tan rígida, es una fuerza de reacción que te hace el suelo a las articulaciones. Cuando vos, digamos, impactas, frenas, esa es toda una fuerza que vos ejerces sobre el piso que vuelve y obviamente hay muy poca absorción. Entonces, las superficies de absorción han mejorado mucho. De Ujú. hecho, también lo que son las paredes, los laterales, han mejorado muchísimo. Los elementos también han mejorado mucho también, porque obviamente esa fuerza de absorción de la pelota sobre la paleta también antes era muy rígida, eso se transmitía totalmente en la articulación. Y bueno, se fue mejorando mucho sobre la parte extrínseca que hablamos que rodea el deporte de Martín, justamente esto. En el caso del pádel, digamos, es furor hace ya varios meses, casi años. Ujú. Es increíble lo que a nivel mundial. Yo tengo la suerte de viajar a trabajar a Bolivia y allá está llegando el pádel. Y es increíble, digamos, la reputación que tiene el argentino, el jugador de pádel argentino. Bueno, los que saben de pádel, más que yo, digamos, van a estar, digamos, no se van a sorprender con lo que voy a decir, pero a nivel España, a nivel mundial, hay jugadores de pádel argentino que es increíble el talento que tienen. Sí, Pero también se va entendiendo esto, ¿no? Que me voy preparando. O sea, empieza de esta manera habitualmente jugador de pádel amateur. Voy un turno por semana. De repente ya están en 2 o 3 turnos por semana jugando. De repente ya están jugando el fin de semana el torneito. Y el torneo que también te pone y te dice, yo te garantizo 5 partidos. O sea, si vos te inscribís, 5 jugás seguro. Yo cuando me dicen así, me agarro, digo, no le garanticen tanto porque, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Se van enganchando, van compitiendo más y de vuelta lo mismo. Estoy preparado para esta carga del pádel, claro. tengo la indumentaria lista, cómo estoy llegando a este torneo y a estos partidos. Entonces ahí de vuelta viene la parte de la preparación física acorde. Y en el pádel habitualmente, bueno, vemos muchas lesiones de codo, de hombro habitualmente, musculares se suelen ver en miembros inferiores, pero habitualmente lo que más se ve es hombro, muñeca, porque bueno, es toda la extremidad superior la que trabaja en cadena para poder hacer el gesto, ¿no? Y de vuelta, ahí también aparece el gesto, digamos, repetitivo, es decir, de repente yo quiero jugar cada vez mejor, ¿me entiendes? Pero nunca me puse a observar cómo estoy tomando las posturas para hacer el gesto y demás. Entonces, yo a medida que voy siendo más específico en el deporte, necesito pulir varios detalles más para que siga Claro. disfrutando y cumple con mi objetivo y no me exponga a lesionarme. No, lógico, o sea, cuanto más va a competir, acompañarlo con lo previo también, o sea, va de la mano, o sea, tomátelo como un profesional. Totalmente. Si te lo podés, te lo tomás como un profesional. Es así, ¿no? Totalmente. Y de vuelta lo mismo, también invitar también a los profes y la gente, ¿viste? La gente por ahí no me dan bola en el gimnasio. Bueno, a ver, yo creo que acá tiene que haber de las dos partes, ¿no? Creo que el profesional del Sí, entrenamiento tiene que prepararse y entender a quién estoy entrenando. Si es un chico que le gusta hacer el pádel, bueno, tengo que orientar el entrenamiento, las lesiones más frecuentes y el trabajo. bien. Y después la gente tiene que confiar en los profesionales de entrenamiento. O sea, no es todo, digamos, no, ninguno me lleva el apunte en el gimnasio, porque esto, no, hay buenos profesionales. Yo creo que tiene que haber un poco de cada caso. Creo que la persona tiene que confiar el trabajo en un preparador físico y los preparadores físicos tienen que obviamente formarse en esto para que pueda haber un trabajo ahí en conjunto, porque es el factor preventivo, te diría, más contundente de la preparación física. Bien. Doctor, bueno, ¿dónde lo pueden encontrar? Aquellos que ya lo han conocido ahora, viste, que ya saben de usted y que, Ahí bueno, va. por ahí les interesaría consultarle. Bueno, ¿cómo lo pueden Bueno, encontrar? bien. Yo tengo, bueno, mi red social como un contacto, si te parece inicial, es en Instagram, es dr, de doctor,
Fabricio Berti, que es mi nombre y mi apellido. Bien. Eso es mi red profesional en Instagram. Ahí suelo compartir algunas notas, información y, bueno, habitualmente donde atiendo. Y habitualmente yo atiendo en Córdoba, en una clínica privada en Córdoba, que es la Reina Fabiola. Sí. Y habitualmente, bueno, los turnos se pueden gestionar a través de la página web de la clínica o obviamente a través de mi red me pueden escribir y yo por ahí cuando son pacientes del interior, que hay que coordinar turnos y eso, yo los puedo ayudar inicialmente y no hay ningún problema con eso. Así que Perfecto. con gusto, digamos, Martín, los espero y lo que pueda ayudarlos desde la información. Bien, una última reflexión o mensaje que le deja a los deportistas que nos están escuchando, que le quiera y le pueda servir. Sí, como siempre, ¿no? La salud en general, primero saber en qué condición de salud estoy, respetar los controles anuales de salud, si yo hace mucho no me hago un chequeo, creo que es el punto de partida. Y después tratar de buscar una actividad, digamos, que te divierta, que te haga sacar un poquito del estrés, de las preocupaciones diarias, ¿sí? Pero siempre bajo el disfrute. Y que si yo voy a empezar a engancharme con una actividad y me gusta competir, tengo que prepararme, digamos, en varios aspectos para que yo vaya disfrutando cada vez más y cumpla con estos objetivos. Seguimos todavía con niveles altos de sedentarismo, o sea que tenemos que invitar a la gente que se mueva más, como sea, y bueno, para eso también estamos los médicos deportólogos, en acompañarnos en cómo comenzar, en qué actividad y de qué manera ir avanzando también, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor Fabrizio Berti, la verdad que un placer enorme poder haber charlado con usted y hablar sobre estos temas tan importantes que seguramente el que está del otro lado seguramente se nutrió de mucha información. Así que bueno, ojalá podamos consultarte nuevamente próximamente por este u otros temas. La verdad que va a ser un placer. Con gusto, Martín, a disposición. La verdad que un placer la charla, se hizo muy, muy amena. Hay muchos temas, la medicina del deporte es muy linda, así que cada vez que quieran por ahí retomar algún tema, una inquietud, lo mismo con algunas preguntas, lo hacemos con gusto, Martín. Muy bien. Un placer. Gracias, hasta cualquier momento. Un abrazo, Martín. Saludos a toda la audiencia.